Y seguimos a todo ritmo en este Info 24 y seguimos con análisis. No sé por qué tengo allí como un eco, ¿no? Él mira, no. Bueno, yo siento un eco ahí que ahora se va disipando, no sé qué pasaba. Decía que seguimos con el análisis de lo que ocurrió el domingo en el balotaje, en esa segunda vuelta electoral. Y hoy el análisis va para lo que fue el comportamiento del Frente Amplio en el interior del país. Por eso estamos en contacto con el responsable de la Comisión del Interior del Frente Amplio, Aníbal Pereira. Aníbal, muy buenos días, gracias por recibirnos una vez más. Muy buenos días, un saludo para ustedes, un gusto nuevamente. Bueno, ¿qué se puede extraer como conclusiones de...? Yo sé que todavía estamos con todo el material muy fresco, ¿no? Pero notoriamente el Frente Amplio tuvo un comportamiento muy bueno en el interior, en algunos departamentos, lo decía Botinelli el lunes aquí mismo, en algunos departamentos con crecimientos muy importantes, ¿no? Sí, todavía falta el escrutinio de los votos observados. En estas próximas horas se van a estar contabilizando seguramente por el fin de semana, pero salvo el primer escrutinio da datos que son contundentes, ¿no? Y que claramente incidieron en el resultado final del triunfo de la fórmula Yamandu-Orsi, Carolina Cose. Uh-huh. En primer lugar, más que un análisis, capaz que una mirada desde el lugar o de también algunas cuestiones que uno ve en el conjunto de la ciudadanía, ¿no? O sea, uh-huh, creo que acá hubo un planteo que Yamandu fue responsable durante todo el tiempo, no solo en la última etapa de la campaña, sino que es un planteo que hizo desde antes de las internas y que parte de su idiosincrasia, parte de su forma de hacer política, que no entró en el debate chico. Y siempre en la campaña es difícil contenerlo, sostenerlo. En el debate que hubo televisivo entre Delgado y Orsi, a muchos de nosotros capaz que al terminar ese debate dijimos, ¿por qué no le contestó Orsi a Delgado determinadas cosas si tenía todos los elementos para contestarle, ¿no? Por ejemplo, cuando se insistía con el tema que no iba a ser él el que iba a gobernar, sino que iba a ser el PIT-CNT, y la única fórmula que tenía una dirigente sindical era la de Delgado. Pero hay como ejemplos concretos de que para mí ese mensaje, esa prioridad, ese énfasis en ir hacia los problemas, ir hacia los temas, ir hacia las realidades, impactó y caló y fue considerado como un elemento a tomar en cuenta por el votante. Y eso en el interior pega más. Aquello de la palabra, aquello de que cada vez más se vota el candidato, y bueno, y fue visto como un igual que mucha gente que, no siendo frente amplista, apoya la fórmula. Uh-huh. Hay datos que son contundentes, como les decía. El Frente creció, o sea, la fórmula Orsi, en noviembre hubo 136.000 votos más que el Frente Amplio, ¿verdad? Uh-huh. 36.000 votos más fueron en Montevideo, más aproximadamente, ¿no? Sí. Hay unos picos, 18 en Canelones y 80.000 en el interior, en los 17 departamentos restantes del interior, ¿no? Y hay de los 60.000, hay 60.000 votos que votaron a la coalición republicana, a los 6 partidos de la coalición republicana en octubre, 60.000 votos, que en noviembre votaron a Orsi. Y ese 60.000 votos, el 97% fue en el interior. Y eso fue determinante para el triunfo. Entonces, o sea que el Frente Amplio logró revertir lo que había sido una carencia en las elecciones anteriores. Logró revertirlo en términos electorales, y el desafío ahora es cómo se mantiene
en forma permanente desde el gobierno y de la fuerza política ese contacto. Este país es un país de cercanía. Más allá que la zona metropolitana tenga una característica de vida un poco diferente al interior, de repente tú vives en una misma cuadra y no te conoces con un vecino que vive al lado. En el interior eso no pasa. Eso hace una idiosincrasia, hace una forma de vida que tiene que ver mucho con la cercanía, con el contacto, con el diálogo, con la escucha. Y claramente, nosotros, todo lo que fue después de la derrota electoral, el Frente Amplio te escucha, las giras por el agro, en el medio de la sequía, nosotros planteamos la necesidad de ir a escuchar para ver si las propuestas que nosotros estábamos haciendo por el tema de la sequía eran correctas o si había que incluir más. El diálogo por Uruguay, que nada más ni nada menos, diálogo por Uruguay implicaba dialogar con todas las organizaciones de este país sobre la propuesta del programa. Y durante toda la campaña, el candidato Delgado y quienes defendían su candidatura insistieron, a mi entender, en torno absolutamente errado de las prioridades de la gente, que tratar de tirar la chicana de que el Frente Amplio no tenía y que Orsi no tenía programa, donde eran testigos los propios vecinos que no pertenecían al Frente Amplio, a sus propias filas, que integraban las asociaciones agropecuarias, los centros comerciales, las cámaras de turismo, las organizaciones culturales, deportivas, de todo tipo, organizaciones. Las 1.800 que estuvimos reunidos, fuimos con el programa a preguntarle qué aporte veían ellos necesario en sus ejes, donde los impactaban a ellos, cómo lo veían en la propuesta. Por lo tanto, nuestro programa tenía un componente de diálogo fuertísimo. Y se quiso ir por el lado de la chicana y, bueno, yo no sé, no se dieron cuenta que esa forma no aporta, porque la gente valora, razona, ¿no? El fanatismo hay que enterrarlo. Por lo tanto, creo que hay que verlo de ese lugar y de que esa forma de generar el diálogo, aparte de la que genere el gobierno, la fuerza política la tiene que seguir haciendo, la escucha, porque militar y la construcción de la fuerza política no es solo dentro del comité de base, es en el entorno del lugar donde está el comité de base y donde la gente vive y siente. Y entonces ahí es donde tenemos, sin duda, también un desafío importante. Cómo, a partir de esta dependencia, seguimos trabajando de esa manera, relacionadas con la cercanía, la escucha, el diálogo, y entre quienes somos diferentes, encontrar caminos comunes. Tú sabes que por aquí en el chat de YouTube hay unos cuantos mensajes. Uno de ellos dice, de Peter, dice: gran responsabilidad le cabe a este gobierno de hacer cambios reales porque no hay más margen ni para faltar ni para incumplir. Dice que la paciencia del pueblo está en su límite. ¿Compartís esa mirada, Aníbal? Sí, totalmente. Y quien planteó con más contundencia esos énfasis fue el propio Yamandú. Como recién hablábamos, no entró en la canaleta fácil de la confrontación o de subir, ¿no?, la apuesta en propuestas que después no se iban a cumplir. Cuando se lo apuraban decir determinadas cosas, claramente todas las propuestas que fueron planteadas como plan de gobierno, como compromiso a asumir, son parte de una ruta, de un camino, y que claramente tienen como objetivo el aterrizaje de los mismos como necesidad de cambio a las cosas que necesita la gente, ¿no? Sin duda que es así. Y ahora, con esa responsabilidad que tiene el Frente Amplio, en estas horas están circulando, bueno, por allí, por las redes, nombres con respecto a la posible integración de los distintos ministerios. Pero nosotros compartíamos hoy, hace un rato ya, una preocupación que dice que la publica hoy el Observador, ¿no?, donde habla de que el sector industrial sigue de cerca los nombres que se manejan para integrar el nuevo Poder Ejecutivo, y dicen que auguran un panorama complejo
si la persona que se elige para presidir el Ministerio de Trabajo, el ministro o ministra de Trabajo, es afín al PIT-CNT. ¿Cómo interpretar esto? Porque nosotros decíamos, bueno, suena a presión por parte del sector industrial, pero lo mismo podríamos hablar de pronto del sector agropecuario. En fin, ¿cómo se puede manejar estas ansiedades, por decirlo de alguna manera? En primer lugar, quien está construyendo y va a construir el gabinete es el presidente electo. Uh-huh. Alguien que demostró en toda esta etapa capacidad de diálogo, de articulación, no solo en la campaña, sino en sus 20 años como gobierno. Uh-huh. Y si a 2 días de las elecciones, 3 días, se empiezan a hacer planteos sobre suposiciones, uh-huh, porque ahora lo que hay son nóminas, que hay varias, yo ya he visto como 5, uh-huh, que se largan ahí al aire, y bueno, y ahí todo el mundo empieza a especular. Quien maneja los tiempos y el diálogo para la construcción es el presidente electo. Por lo tanto, hasta que estas nóminas o estas posibles propuestas no estén confirmadas, parece que adelantar posturas de si le hace bien o mal, creo que no ayuda nada al clima que tenemos que construir de todos lados, de realmente un clima de diálogo, de entendimiento y de superación de las dificultades que claramente el sector industrial ha planteado, dificultades, y que esas dificultades se puedan canalizar en ese lugar. Uh-huh. Tú mencionabas hoy el trabajo que realizó el Frente Amplio en el interior, en distintas localidades, en todo el interior del territorio, y allí, producto de ese trabajo que realizó el Frente Amplio, en el último mes, entre la primera vuelta electoral y la segunda, hubo muchas adhesiones de dirigentes que integran la coalición de gobierno, apoyando a la figura de Yamandú Orsi. Se dice que Yamandú Orsi no es un gran líder político. Sin embargo, ¿por dónde se explica que se lograran esos apoyos? Bien, van a haber muchos elementos para que la gente opte. Uno de esos creo que fue la credibilidad del candidato, de la propuesta. Sin duda, si no, no hubiera sido esa forma. Como te decía, es un dato contundente, ¿no? Uh-huh. 60.000 votos, porque hay que ubicarse en lo que pasaba hace una semana, donde había un planteo por parte de todos los líderes de la coalición republicana que decían que no iba a haber fuga, que la coalición republicana estaba sólida, uh-huh, ¿no? Y claramente ahí, cuando tú no interpretas, y eso nos ha pasado a todos los partidos cuando hemos gobernado, si cuando tú crees que estás en la única verdad y llevas por delante todo, bueno, pasan estas cosas. Uh-huh. Sí. Y la gente interpretó que con la elección de octubre y la propuesta que se hacía del candidato, bueno, optó este camino. Y ahora tenemos la gran responsabilidad, no solo de cumplir con los compromisos que obviamente hay que cumplir, sino también conseguir construyendo de esta manera. Uh-huh. Esta manera de diálogo y de esta manera que también un poco el ADN que tiene el Frente Amplio en su génesis, ¿no? La diversidad nos unió tras de una propuesta, tras de causas, tras de cómo soñabas una sociedad. Ahora se dio lo mismo, no necesariamente está encasillado dentro de un lema partidario. Y por lo tanto esto también ahora se puede dar en las elecciones departamentales, porque claramente que de mayo, porque claramente que este resultado de noviembre, al posicionar al gobierno nacional, los departamentos del interior en particular le dan mucha trascendencia a la línea del gobierno nacional, o mira ese dato para tomar la decisión en el departamento, si las propuestas que tiene el departamento del Frente Amplio los pueden convencer. Uh-huh. Entonces, todo esto genera seguramente un escenario
político, como ya se dio diferente ahora en noviembre, y también puede serlo así en mayo. Hay que, claro, conjugar todas las expectativas en un gobierno que notoriamente va a ser difícil porque la economía del país no queda en su mejor momento, ¿no? No es que lo diga yo, es que así lo han dicho los actores políticos. Claramente, el déficit fiscal fue una cantinela que se instaló a fines del 2019, planteando prácticamente que el Uruguay estaba en llamas porque el déficit fiscal estaba en el 4.5%. Bueno, ahora está exactamente igual, un poco más, y no se hace referencia a la deuda, que creció notoriamente. Uh-huh. Hay números que efectivamente, datos, no son números, son realidades económicas, que son las que generan determinada dificultad, y que claramente hay un gran desafío, que Yamandú lo planteó como uno de los ejes centrales, el aspecto económico, que es el del crecimiento de la economía, y articular las políticas en función de esa meta de lograr un crecimiento real, ¿no? Uh-huh. Por allí entre la audiencia aparecía, entre otras preocupaciones, el de la salud. ¿Cómo se ha visto eso en departamentos del interior? Porque sabemos lo que ha ocurrido en el área metropolitana, el cierre de Casa de Galicia, que dejó más dudas que certezas, la situación que está viviendo el CASMU, pero la situación de la salud pública, ¿no? La falta de medicamentos, que ha sido un tema que se ha debatido a lo largo de estos años. ¿Y cómo se vive esa problemática? Sin duda que hay en algunas políticas necesidad clara de tomar decisiones que vayan en el sentido de, en salud es una lucha, de generar un cambio favorable de aquellas cosas que impactan en la gente, ¿no? Uh-huh. Sin duda que en salud es una, en educación, en vivienda, en seguridad pública. Uh-huh. En salud hay decisiones que están vinculadas con lo presupuestal y también desde el punto de vista organizacional, o sea, lo que tiene que ver con los medicamentos que tú hacías referencia. En el Frente Amplio Te Escucha fue algo que quedó instalado con mucha claridad. Uh-huh. De las 303 localidades que hicimos, 296, 298 localidades te planteaban de diferentes formas el faltante de medicamentos, los medicamentos básicos, ¿no? Uh-huh. Si bien en los últimos meses hubo una decisión de ACE que achicó esa brecha que había de falta de medicamentos, pero claramente la problemática sigue planteada. Lo mismo con los tiempos de espera de las consultas médicas. Sobre todo los especialistas, ¿no? Las especialidades. Exacto. Uh-huh. Y esto se agrava, sobre todo cuando va a la zona del interior más lejano, ¿no? Uh-huh. Había un dato que era muy gráfico. En el 2019 había 160 médicos vinculados a las poblaciones que se referencian como poblaciones rurales, que son menos de 2.000 y pocos habitantes, ¿no? En el 2023 eran 70. O sea, ahí, en muchas especialidades están los recursos humanos suficientes, o el porcentaje según la población que se requeriría, pero el tema es, obviamente, están la mayoría concentrados en la zona metropolitana. Uh-huh. Es un tema viejo, no es nuevo en nuestro país, pero hay que seguir generando acciones y decisiones uh-huh. múltiples para tratar de lograr claramente algo que sea más equitativo en ese sentido. Uno a veces razona con cabeza de capitalista, de capitalino, debí decir, o de metropolitano, ¿no? Pero es posible, conociendo la realidad de los distintos departamentos, como es tu caso, Aníbal, pensar en una estimulación de las fuentes de trabajo. ¿Hay posibilidades de crear nuevas fuentes? Sin duda que hay que seguir en esa línea, la estimulación.
en revisar la ley de inversiones, como ya lo planteó Yamandú, en generar determinadas políticas de alivio para las pequeñas y medianas empresas, en que las empresas públicas miren en la inversión con particularidad, ya lo hizo en alguna etapa al interior, por eso genera una inversión que desarrolla la economía local, que es absolutamente necesaria. Y por lo tanto, hay otro dato que se desprende de esta lección, que con tu pregunta me di cuenta que no te lo había dicho, es, si nuevamente queda claro en esta elección, algo es que Frente Amplio es la primera fuerza política, pero no solo la primera fuerza política, la principal fuerza nacional, de alcance nacional, ¿no? Por aquello de que, y esto lo tenemos que ver todos, y particularmente los Frente Amplistas lo tenemos que ver. Este camino de construcción tiene que seguir llevándonos, acercándonos a la gente, a aquellos que no piensan igual que nosotros. Ese camino de articulación es el necesario para seguir teniendo una fuerza que vaya generando las transformaciones que el país necesita. Entonces, en realidad, el Frente Amplio creció en todo el país, obviamente creció en Montevideo, creció en áreas de Montevideo que habíamos tenido retroceso, igual que en Canelones. Yo miraba la votación de todas las poblaciones, en los 125 municipios que hay del país, volvimos a ser triunfadores en 58 de ellos, donde eso había sido una debilidad en elecciones anteriores, donde los municipios fue una herramienta que se creó para la descentralización, pero que claramente el Partido Nacional había logrado entender la clave del funcionamiento municipal en el armado de sus estructuras y su propuesta. Entonces, bueno, esta elección deja muchos datos que hay que verlos, no solo para hacer un ejercicio de número, sino para tratar de interpretar decisiones de la gente que hay que entenderla, hay que tenerla en cuenta, hay que tenerla en el mapa, y que en estos 5 años, obviamente, hay que no dejar de mirarlas. Aníbal Pereira, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente vamos a dejar pasar unos días y nos vamos a conectar nuevamente para seguir con este análisis ya con otros datos sobre la mesa, como por ejemplo cuando tengamos la integración del gabinete, en fin, poder seguir analizando estos temas y no, como decía alguien allí en el chat de YouTube, que el contacto con el interior no sea cada 5 años, sino que sea algo permanente. También desde los medios de comunicación tenemos que plantearnos eso. Sin duda. Digo lo del contacto permanente de la población. Por eso comenzamos en el 22. Claro. Y si algo estamos convencidos, que esta construcción no se puede dejar de hacer, hay que ir evaluándola, y hay que seguir proyectándola, y hay que seguir teniéndole el pulso de lo que la gente plantea. Un gran abrazo y muchas gracias una vez más. Igualmente para ustedes, un gran abrazo. Info 24, la actualidad que nos mueve.